Desde que la empresa Sader Perú incursionó en nuestro país, busca desarrollar su proyecto minero, el cual le permitirá extraer todo el cobre refinado que se encuentra en el Valle del Tambo, en el norte de nuestro país, el cual es conocido por su amplio sector agrícola y ríos que se encuentran en el lugar. Todo esto ha intensificado y dio lugar al conflicto entre la empresa y los pobladores de la zona. A inicios de todo esto, la empresa presenta dos estudios de impacto ambiental. El primero de ellos fue observado por las Naciones Unidas mediante la UNOV, por lo cual la empresa tuvo que hacer replanteaciones. En el segundo estudio de impacto ambiental también hubo observaciones, aunque estas fueron levantadas, a pesar de que la Junta del Valle del Tambo dijo de que este informe técnico no tiene ni firmas, ni una elaboración adecuada o acorde a los argumentos que tenía el proyecto, por lo cual la Junta presenta una demanda judicial pidiendo que se anule mediante la medida cautelosa. Entonces, todo esto ha llevado a este conflicto, por lo cual ninguna autoridad actualmente puede autorizar que se continúe este proyecto. Entonces, si no tiene ni firmas ni una elaboración adecuada, ¿cómo se pudo dar luz verde a este proyecto? Es lo que mencionan los pobladores o lo que se preguntan, por lo cual las respuestas las tendremos en la siguiente entrevista con el representante de la empresa Sader Perú. Buenas tardes, estamos con el representante de la empresa y haremos unas preguntas. Pregunta 1. ¿Qué postura toma la empresa ahora que el proyecto paralizó? Bueno, ante todo recibo un saludo cordial de la tarde a toda la población. Soy un representante de la empresa y voy a responder a la pregunta 1. Bueno, nosotros como empresa seguiremos presentando documentos, realizando estudios donde el proyecto Tía María es viable, y lo que más se beneficiarán de eso es el distrito de Cocachacra. Bueno, lo que se beneficiará será en el sector de salud, el sector de educación, el sector de comercio, habiendo un incremento de su PBI, mejorando su condición. También habrá el proyecto Tía María generará 9.000 empleos. Ya. Haremos una pregunta más para culminar. ¿Cómo piensan demostrar a la población que el proyecto Tía María no afectará el suelo y agua y demás sectores? Ya, bueno, respondiendo a esta pregunta, en esa parte nosotros realizaremos estudios de impacto ambiental y también realizaremos depósitos, para lo cual realizaremos 8 depósitos con el fin de que no haya contaminación del agua y suelo, para que no se derramen los relaves mineros hacia el río o hacia el suelo. Entonces ya también realizaremos canales por donde recorrerá el relave minero hasta llegar al depósito, y así no haya una contaminación del suelo y el agua. Ya, gracias, señor representante, por su tiempo. Mientras tanto, los pobladores del Valle del Tambo salieron a protestar en contra del proyecto minero Tía María. ¿Por qué la población del Valle del Tambo ha salido a protestar? Cuando se presentó el primer estudio de impacto ambiental encontró 138 observaciones, o sea, 138 errores. Una de estas observaciones que se hizo el estudio del impacto ambiental fue que iba a usar el agua del río de Tambo, o sea, una agua que le pertenece a la agricultura del Valle del Tambo, y entonces en 2011 se suspendió el proyecto. Por esa misma razón los pobladores protestaban. No solamente por eso, no, también porque el presidente no dio una solución a este problema. ¿Cómo actuaría la población ahora que el Ministerio de Energía y Minas aprobó el permiso de construcción? La población de este estudio de impacto ambiental generó la mayor protesta de los pobladores, tales así que tuvieron interviniendo las Fuerzas Armadas. El gobierno de aquel entonces plagó de Fuerzas Armadas toda la zona del Valle del Tambo. La empresa ha tomado ya la iniciativa del diálogo con los pobladores de Valle del Tambo
Y si es así, ¿ya ha llegado a un acuerdo? No se llegó a un acuerdo por el motivo de que la empresa entre ellas mismas se mentían y los pobladores ya no creían o ya no les daba la confianza. ¿Cómo sabe la población que el proyecto Tía María afecta al suelo, el agua y demás sectores? Porque la mina de Tía María es una mina de atajo abierto. Este significa que habría explosiones que se iba a realizar en un lugar. ¿Qué ocurre? Que el polvo puede afectar a la actividad agrícola de los pobladores, también debido a la lixiviación del cobre, que a lo largo del tiempo esto van a infertilizar al suelo, bien por los socavones o vetas, ¿no? Estos vetas se encuentran cerca del río. Esas vetas contienen oro. Cuando el caudal del río aumenta, los socavones se meten debajo del río. Esto nos indica que al futuro, cuando los socavones se amplíen, llegue incluso debajo del río, así lo estaría provocando la muerte del valle. Y a todo esto, el ministro de Energía y Minas se pronunció de la siguiente manera. ¿Bajo qué parámetros se aprobó el ministro de Energía y Minas y el estudio de impacto ambiental, pese a que tuvo 135 observaciones en el año 2003 por la UNOP? Se aprobó bajo las normas y decretos supremos del Estado y que sí cumplían con todos los parámetros de la explotación y el funcionamiento de la empresa minera Tía María, y que sí se hizo un buen estudio de impacto ambiental y que no corría ningún riesgo de contaminación, y que también se iban a encontrar todos los impactos negativos que iba a generar la empresa minera. Llegó a un acuerdo entre las autoridades de la población de Islay y va a ser beneficioso en una cierta parte. ¿Cree que usted se respetó y no se transgredió los parámetros de la EIA como algunos expertos comentan? Sí se respetó y no se transgredió los parámetros de la EIA. La empresa constructora Geoservicio Ingeniería SAC, quien ha elaborado el referido estudio del impacto ambiental del proyecto de explotación y beneficiosa minera Tía María, se vino trabajando con todos los parámetros y requerimientos para la aprobación del proyecto minero, y no hubo ningún inconveniente o problemas con la empresa, y que se vino trabajando todo legalmente el proyecto para su aprobación. ¿Qué opinas sobre las protestas que se llevan a cabo en el Valle de Tambo y a causa del permiso de construcción que otorgó el ministro de Energía y Minas? La población de Islay no debe temer por el proyecto, ya que se trata de un proyecto con tecnología moderna, que no va a contaminar el agua, ni el suelo, ni el aire. Las actividades mineras que afectan el aire, el agua, el suelo, son la fundición y la refinería, y eso no hay en este proyecto minero. Lo que hay es un proceso que tiene óxido de cobre y sulfuro de cobre, pero tampoco no hay un releves mineros, no hay un problema en la calidad del agua y el suelo y el aire. Lo que sí hay es un polvo y ruidos, pero eso se va a manejar adecuadamente. Ya tenemos varias empresas que se han manejado bien y que Perú es un país que tiene experiencia en tajos abiertos y que la población de Islay no se debe dejar confundir. Y para que nos aclare acerca del impacto ambiental del proyecto Tía María, una entrevista con la especialista en ingeniería ambiental. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Voy a pasar a responder las preguntas que se me han hecho. Primera pregunta. ¿Qué criterios toma usted para determinar el riesgo que conlleva la realización del proyecto Tía María? Bueno, los criterios varían en cada país. No es lo mismo medir el arsénico de las tuberías de Bangladesh con el estándar nacional que con el estándar de la ONU. Mientras que el estándar nacional acepta 50 microgramos por litro, la ONU solo acepta 10 microgramos por litro. Lo mismo sucede con nosotros, así que diré que me guío por los datos de la ONU, entre otras organizaciones tanto internacionales como nacionales, como pueden ser el CENAMI, el INACAL, etc. Pregunta número 2. ¿Qué tendría que hacer o demostrar la empresa SOR Perú para que su proyecto sea viable? Bueno, lo primero que debería hacer o debió de haber estado haciendo es restaurar su imagen para que la población vuelva a confiar en ellos, hacerle notar a la población su compromiso con el medio ambiente y estar haciendo no solo obras sociales, también medioambientales, como por ejemplo el cuidado del agua o su uso eficiente, también cómo hacer abono natural o distintas cosas que se puede hacer en el campo de la agricultura. Pregunta número 3. ¿Cree usted que el ministro de Energía y Minas realizó un adecuado estudio de impacto ambiental? En el 2013, claro.
Bueno, la IA anterior que fue aprobada tenía 135 observaciones dadas por la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. Y las más resaltantes de todas estas era el uso del agua del río para los procesos metalúrgicos. Y bueno, eso es lo que ha molestado a gran parte de la población, ya que el agua del río Tambo es la misma que se usa para regar los cultivos aledaños. Y bueno, está además decir que como es una mina a tajo abierto, va a necesitar de las sesiones que son indispensables. De modo que el viento se va a encargar de llevar estas moléculas de polvo a donde están los cultivos, ya que según el CENAMI, con la estación más cercana a Islay, nos da una dirección del viento entre 110 y 150 grados, es decir, que va al sur o al sureste. Es decir, que de todos modos estos polvos van a afectar a los suelos, donde se cultiva, claro está, y recuperar un suelo es difícil. Y para recuperar, por ejemplo, después de la minería tendríamos que hacer fitorrecuperación. Bueno, claro que depende del tipo de partícula que está llevando el polvo y también de la cantidad que lleva. Esto en cuanto a la primera, pero la segunda, que sí ya fue aprobada, tiene algo muy curioso, y es que el documento que se aprobó en el Ministerio de Energía y Minas tiene a la lixiviación como parte fundamental del proceso hidrometalúrgico, que involucra la disolución parcial o total del mineral a recuperar, en este caso el cobre, ¿no? Mediante la acción de agentes químicos como el ácido sulfúrico, que es el que normalmente se usa ya que es fácil de transportar y es en el mercado, es asequible y también cumple una buena función al separarlo de la ganga. Con esto quiere decir que eso es todo, gracias.